Llegamos a Corte de Peleas para conocer la casa de los abuelos de Julián, una vivienda situada junto a la parroquia de Santa María Egipciaca, patrona de la localidad. La casa pasó a manos de su tía, quien se encargó de reformar todas las estancias, convirtiéndolo en un lugar ideal para reunir a familiares y amigos. Hola, Julián. ¿Qué tal? Bienvenida, esta es mi casa. Os puedo enseñar la casa de mis abuelos, que es la herencia de todos los nietos. O sea, que no solamente es tu casa, también es de más gente. Es casa de todos los primos de la familia. Hoy estás de representante del clan. Hoy soy representante del grupito. Genial, ¿nos invitas a entrar? Sí, por supuesto, pasar. Muchas gracias. They think I do not know the road I'm taking. Esta es la casa de mi abuelo Luterio. Él puso ahí las letras de sus iniciales en lo que es el portón de entrada. Esta casa se dividió entre una parte que se le dio a mi tío, que era una parte de la casa más la bodega, y la otra casa que es la que quedó esto, que era la que es de mi tía. Y ahora, lógicamente, nada más que es, digamos, como media casa. Hemos pretendido, lógicamente, conservar la mayor parte de la casa, digamos, original, como por ejemplo los suelos de la casa, algunas puertas, el portón, la puerta de entrada y algunos muebles de los que hay que son originales de los que eran de mi abuelo. Estos son suelos hidráulicos, todo lo que es la parte de la entrada al pasillo central y en algunas de las estancias que también hay el mismo tipo de suelo. En esta zona de la casa tenemos, lógicamente, eso que es un pequeño salón, que era antiguamente el salón original de la casa, y a continuación está la que era la habitación de mis abuelos, del dormitorio principal, por decirlo de alguna forma, de la familia. ¿El mobiliario de la habitación de tu abuelo es el original? No, eso es una cama que se ha montado ahí, sustituyendo lo que era una cama de matrimonio, en fin, lo que era el típico lavamanos de aquella época, la cómoda. Se mantiene la idea, pero no son los mismos muebles que había, lógicamente. Esto antiguamente, originalmente, digamos así, ahí donde está ese mueble, era una parte que era la parte de la salita, digamos, de estar, donde se comía y tal. Donde está el tapiz, eso era lo que era la cocina originalmente, y después, lógicamente, esto se ha modificado y acabó siendo pues una salita de estar, digamos, dentro de la parte de la casa esta. Lo transformó mi tía, que fue la que se quedó con la casa esta, y ella lo transformó esto en una zona, digamos, de estar. Aquí siempre se ha reunido en esta casa mucha familia, amigos de mi tía, amigos nuestros, familiares o algún tipo de evento, digamos, de los que se juntaba la familia a celebrar, echar un rato juntos y tomarse unas copas y punto. En esta casa hay más de un salón por ese motivo, porque más que vivir, ya cada uno estaba en su sitio, pero venir era juntarnos, comer, pasar el día o pasar un fin de semana o pasar unos días y después cada uno a su casa. Entonces eso ha motivado que en esta casa hay casi más salones que habitaciones, eso sí es verdad. Hemos subido a la parte alta de la casa por unas escaleras que son las originales de toda la vida de la casa. Lo único que pasa es que están modificadas, forradas de madera, y hemos accedido a esto que ahora es un salón, donde antes era la zona donde se hacía la matanza, donde se guardaba el grano de la cosecha. Esto era, digamos, lo que es un doblado de toda la vida de una casa de agricultores. Esta parte de arriba, tu tía lo transformó, hizo un salón diáfano, porque a ella le gustaba reunirse con mucha gente. Sí, un sitio donde estuviera la gente holgada y no tuviéramos que estar entallados. Habiendo grandes proporciones, como la casa es grande, pues había que aprovecharlo, lógicamente. Se quedó la columna y sobre eso se construyeron las bóvedas, todas coincidiendo para darle un aire diferente a lo que es esto. Vemos que hay pegatinas
en cada uno de los muebles de la casa. Sí, porque la mayoría de los muebles, ya digo, son muchos antiguos, otros compran anticuarios, y entonces, dado que no teníamos mucha idea de tal, trajimos a un perito, un tasador, para que los valorara, los tasara y tal. Entonces, para identificarlos, lógicamente, este señor le fue poniendo etiquetitas a cada mueble. Por ejemplo, ese mueble con aquella parte era un solo mueble. Ese juego se lo regalaron a mi abuela, a mi tía, la primera casa que montó. Y es muy curioso porque eso, bueno, mis hijos y mis sobrinos se lo han pasado ahí como los indios, jugando a la casita. Son muchos metros de casa y hay más salones que habitaciones. ¿Cuántas habitaciones hay? Habitaciones ahora mismo se conservan 3. Y sin embargo, de salones, pues aparte de la bodega y la salita de abajo, más la zona de comedor al lado de la cocina, pues hay más estancias para juerga, casi para dormir. Eso sí es verdad. Llegamos al tercer salón de la casa, que en este caso es la bodega. Esta es la bodega. Esta se hizo ya posterior y esto es, digamos, el sitio de reunión principalmente en Navidad, en eventos, las comuniones de mis hijos, y aquí es donde hicimos un poco de barra, se hizo la chimenea esta y aquí, digamos, era el sitio donde nos juntamos a echar el día, a comer, a lo que hiciera falta. Esto es una obra nueva, se buscó la forma, digamos, de que hiciera este tipo de ondulación y tal, imitando como bóvedas pequeñitas, digamos, pero por mantener también lo que es la estructura general de la casa. Digamos que la bodega está dividida en 2 partes. En esta encontramos mucho mobiliario antiguo. Sí, aquí algunos muebles no son originales, digamos, de casa, pero sí es verdad que las cantareras y lo demás sí es original de casa de toda la vida. Lógicamente porque entonces no había ni agua corriente, ni había ninguna historia. Fue un elemento, digamos, que era propio de lo que era la estancia de la casa de mis abuelos. Igual que las cantareras también se usaba esa calabaza de ahí. Sí, esa calabaza que está pequeñita ahí es una calabaza de los que antiguamente la gente que iba al campo llegaba ahí el aceite, el vinagre, y eso era un utensilio, digamos, dentro de lo que llevaban ellos para comer y beber durante el día. Tienes ahí una pequeña mini artesa, digamos, la artesa donde se amasaba la matanza antes de hacer el chorizo, la morcilla o salchichón y tal. Eso es una representación porque en realidad es una cosa muy pequeñita, y lo otro es una medida del grano, lógicamente, para saber la cantidad cuando compraban o vendían. Tantos cuencos, pues echaban el acuerdo económico en aquella época de reales y cosas así por el estilo, lógicamente. Los apliques son antiguos, pero estos ya son comprados anticuarios y reformados y retocados por un carpintero, y se los mandamos para que le hiciera estas cosas a mi tía. En cada salón de la casa hay una chimenea. Sí, ten en cuenta que son casas donde sistema de calefacción lógicamente no hay, y entonces la mejor solución es leña, calentito, y de paso valía pues pasar la carnecita y esas cosas. El salón lo hace, digamos, como 2 estancias, una parte, digamos, como de sentarte cerca de la chimenea, y en la otra parte donde teníamos la barra, donde poníamos las mesas, donde nos sentábamos todos a comer o a charlar, y se hicieron unos baños para señores y caballeros, digamos así, para que aquí se pudiera estar todo el mundo sin tener que salir, digamos, de lo que era la estancia. Detrás de la barra de este bar encontramos una foto rociera. ¿Tu tía era rociera? Mi tía era rociera y le encantaba el rocío, y tenía un grupo de amigos que tenían una casa en el Rocío, y allí se lo pasaban muy bien. Yo alguna vez fui con ella y demás, y un grupo muy salado de gente, muy buena gente, y era muy devota de la Virgen Rocío. Bueno, el carpintero, lógicamente, ahí nos hizo con las letras suyas de Concha Toribio, la C y la T, incrustadas en el mueble, y después, lógicamente, hecho a la medida del hueco que había ahí, personalizado para ella. Esta casa también tendrá una cocina. Sí, tiene una cocina donde, lógicamente, al lado estaba una estancia que era, digamos, como la salita cuando había menos gente para comer, para tal, cerca de la cocina. Where the heart is, and always leaves it bruised and scarred. You've broken it so many times, it's barely holding on.
Y desde aquí sí que se ve que esta casa era mucho más grande. Sí, ahora son 2 casas y era solamente toda una estancia. Esa parte de ahí, que era la parte, digamos, de casa a casa, donde se vivía, y después toda la parte esta, que era la parte donde se guardaba todo el araos, maquinarias, historias, y el patio era un patio entonces central único, y después dio a 2 patios. ¿Qué vais a hacer con esta casa? Si podemos, la venderemos, porque lógicamente cada uno tenemos ya nuestro sitio donde vivimos, donde tenemos nuestra vida, donde tenemos tal, y pues aquí venir sí, a lo mejor un día que nos juntemos a algo, pero ya no tiene prácticamente sentido el tenerla, mantenerla y tal, porque cada uno tiene sus propias historias. Pues Julián, decirte que ha sido un placer conocerte, haber visitado toda esta casa. Hemos hecho un pequeño paseo por algunas de las estancias, no por todas, porque esto tiene mucho recorrido y esperemos que la persona que se lo quede o las personas que se lo queden lo disfruten igual. Esa es la idea, David. Ha sido un placer. Igualmente, muchas gracias. We're tired of saying that it's over, 'cause we won't give it up. Why do we love this kind of love?